La semana pasada hablamos de la importancia de rezar en familia, pero ¿de qué rezar? ¿Cómo hacerlo? Lo primero es crear un ambiente propicio para ello. La familia se reúne en un lugar y con una actitud adecuada para elevar juntos su corazón al Señor. El contenido de esta oración familiar puede ser decirle las cosas que preocupan, rogar por las necesidades familiares, orar por alguno que esté pasando por un momento difícil, pedirle ayuda para amar más y mejor, darle gracias por la vida y por las cosas buenas, así como también pedirle a la Virgen que les proteja con su manto de madre. Pero el culmen de esta relación familiar con Dios es la participación de toda la familia en la Eucaristía, especialmente en los domingos. Oremos para vivir juntos. Si algo hay que tener claro en la vida es precisamente esto, que sin oración no se puede vivir, porque la oración es fundamental. Es como el oxígeno en el cual los cristianos nos alimentamos. No temamos la oración, no pensamos porque pensamos que es algo aburrido, no temamos la oración porque pensamos que no tiene fruto. Acerquémonos con esa confianza de un amigo que se acerca al amigo con mayúsculas. El Papa nos dice que sin oración no se puede ser santo simplemente. Es el último rasgo de la santidad en el mundo actual. ¿Y qué dice? La santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia que se expresa en la oración y en la adoración. El santo es una persona con espíritu orante que necesita comunicarse con Dios. Necesita comunicarse con Dios. ¿No nos encantaría poder abrir la puerta de nuestra casa y ver que Jesús nos está esperando, acostado tal vez en el sofá, sentado o simplemente tal vez cocinando para nosotros, o nada más con esa sonrisa o con esos brazos abiertos que nos quiere recibir? La oración es eso, es un encuentro con un Jesús real. No es una serie de técnicas, no es una serie de pasos que tengo que dar para lograr cierto estado mental. Es el encuentro con el amigo con mayúsculas. Es alguien, el santo, que no soporta asfixiarse en la inmanencia cerrada de este mundo y en medio de sus esfuerzos y de sus entregas suspira por Dios. A veces nos encantaría tener largas horas de oración, pero basta con que en tu lucha habitual, en tu vida habitual, por lo menos, si no te lo permiten tus ocupaciones y tus deberes de Estado, por lo menos que en tu corazón haya ese suspiro por Dios, haya ese deseo. De tal manera que aunque sean 5 minutos los que realmente puedes dedicarle, que sean 5 minutos profundamente intensos, llenos de amor, de amistad, llenos de esa relación y de ese deseo de fundir corazón con corazón. Teresa de Ávila decía que la oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos que nos ama. Estando a solas. Quisiera insistir, dice el Papa, que esto no es solo para pocos privilegiados, sino para todos. Tú y yo estamos llamados a tener una profunda vida de oración. Tú y yo estamos llamados a tener ese encuentro de amistad con quien sabemos que nos ama. No tengamos miedo, lancémonos. Obviamente para esto puede resultar útil tener un director espiritual que te vaya guiando en este camino de la vida espiritual, que te vaya diciendo por dónde poder ir, que te vaya recomendando libros, que te vaya abriendo caminos, que te vaya coachando para poder llegar a esa relación profundamente amiga con Dios nuestro Señor. Y el Papa habla de 3 tipos de oración que podemos hacer. La primera es la oración de contemplación, donde en el silencio, donde solamente ahí es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone. Solo en el silencio, en ese diálogo, en ese encuentro donde yo quiero escuchar, porque recordemos que para escuchar antes hay que callar. Esa oración de contemplación es donde yo voy frente al Santísimo o frente a una imagen y simplemente callo y le digo, como le decía el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla porque yo estoy aquí para escucharte y nada más. Y no te vayas de ahí hasta que el Señor te diga algo. Y si lo que te dice es, vuelve mañana para seguir aquí escuchándome, vuelves mañana, porque no me ha dicho nada claramente el día de hoy. Y si te dice algo más, voy y lo hago, porque estoy aquí para cumplir tu voluntad. Esa actitud de contemplación que deja que este corazón no se desparrame, sino que descanse en Dios.
Qué hermoso es llegar después de un día de trabajo intenso y hacer unos momentos de contemplación donde no tenemos que decir nada, donde simplemente nos dejamos abrazar por Dios. ¿Puede haber un momento más íntimo? No, solo allí, en la oración, es donde podemos encontrarnos con ese Dios que nos ama tan profundamente, que quiere estar siempre con nosotros. Entonces me atrevo a preguntarte, te pregunta el Papa, ¿hay momentos en los que te pones en su presencia en silencio, permaneces con Él sin prisas y te dejas mirar por Él? ¿Dejas que su fuego inflame tu corazón? La oración de contemplación, claro que lleva tiempo, claro que conlleva esfuerzo, pero vale la pena. Ruego que no entendamos el silencio orante como una evasión que niega al mundo que nos rodea. Ojo, no significa que yo aquí es donde soy yo mismo. No, el encuentro orante y en silencio con el Señor es más bien tomo fuerzas, me renuevo para poder salir al mundo y seguir siendo testigo de Dios, para poder seguir teniendo esa fuerza y ese amor que solo Dios me puede regalar. El silencio orante es para renovarnos y seguir luchando. Segundo tipo de oración, en la oración de súplica. La súplica es expresión del corazón que confía en Dios, que sabe que solo no puede. Suplicarle a Dios es decirle, Señor, sin ti yo no soy nada. Sin ti los desafíos de mi vida, de mi vocación, son imposibles. Sin ti no tiene sentido ni siquiera lo que estoy haciendo. Por eso te suplico, en primer lugar, que me ayudes a mí, para yo poder ayudar a los otros. Pero también te suplico por los demás, por los que más necesitan, por los que no están cerca de ti, por los más enfermos, por los más pobres, por los más solos, por toda esa gente que yo conozco y sé que necesito una mano de parte del Señor. Suplicar es tener confianza en Dios. Suplicar es ser hijos de Dios que se saben amados por Dios. Y tercer tipo de oración, la adoración y la alabanza. Si de verdad reconocemos que Dios existe, no podemos dejar de adorarlo, a veces en un silencio lleno de admiración o de cantarle en festiva alabanza. La adoración y la alabanza son fundamentales para ese corazón que expresa alegría. Adorar significa reconocer que Dios es el centro de nuestra vida y de toda la creación. Adorar significa darle su lugar a Dios. Alabar es reconocer que todo lo que somos es gracias a Él. Alabar es reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Alabar y agradecer, alabar y adorar. Qué hermosa manera de poder hacer oración. Pero hay una fuente de la cual nos alimentamos, y esa fuente es la Sagrada Escritura, la lectura orante de la palabra de Dios, más dulce que la miel y espada de doble filo, nos permite detenernos a escuchar al Maestro para que sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro camino. Esta lectura orante de la palabra de Dios, esta lección divina, alimenta la adoración, alimenta la oración de súplica, alimenta la contemplación e incluso alimenta la acción, porque a través de ella descubrimos qué hacer y cómo hacerlo. Pero esta palabra tiene como fruto completo y total el encuentro con Jesús en la Eucaristía, donde esa misma palabra alcanza su máxima eficacia. No dejemos de ser conscientes de que el máximo acto de adoración, el máximo acto de acción de gracias, el máximo acto de alabanza es la Eucaristía. Vayamos a la Eucaristía y fundámonos también en ese encuentro de corazones, en ese encuentro sacramental donde realmente Jesús y yo nos hacemos una sola cosa. Hermanos, la oración no es un lujo, la oración es una necesidad, la oración es un deber. No dejemos de acercarnos a Dios, este Dios que tanto, tanto nos quiere, que está dispuesto a estar siempre ahí para nosotros. La oración es maravillosa, no cabe duda, porque es el medio para poder tener una relación de amistad, nada más y nada menos que con Dios nuestro Señor. Y por eso la vida del cristiano tiene que estar permeada de vida de oración. Todos los días tenemos que tener unos minutos, ojalá cada vez más, pero todos los días unos minutos de oración, donde platiquemos de corazón a corazón con Dios nuestro Señor. Pero hoy Jesús nos da otro consejo, nos dice, donde 2 o 3 se reúnen, ahí estoy yo también. Cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo para pedir algo, el Padre se los concederá. Esa oración en común, esa oración que une también, no solamente con Dios, sino con los demás.
Cuando uno reza con alguien más, los corazones también se unen, se funden en un solo deseo, en un solo diálogo, en una sola relación, que es con Dios nuestro Señor. Me encanta, por ejemplo, algunos esposos o también novios, que si uno de ellos tiene que viajar, se hablan en la noche para despedirse, pero al final de la llamada siempre hacen una oración. Terminan con una Ave María, un Padre Nuestro, alguna petición, alguna acción de gracias. ¿Y eso qué fruto tiene? Que les une también entre ellos. O los amigos que se ponen de acuerdo para ir a misa juntos, que se ponen de acuerdo para ir a una hora santa juntos, que rezan el rosario, que hacen una petición espontánea. ¿Cuánto une eso? La oración, por lo tanto, nos une con Dios, pero también nos une con los demás. No dejemos de fomentar esa oración en común. Por supuesto, la primera y más importante es la Santa Misa, donde no solamente voy con la familia o con los amigos, sino con todo el pueblo de Dios en el lugar en el que todos nos convertimos en hermanos. Pero también momentos como bendecir los alimentos, como rezar un rosario, la coronilla, tantas y tantas maneras de orar que podemos fomentar para unirnos con Dios y unirnos entre nosotros. Este otro trozo del Evangelio de San Marcos 10 nos presenta a Bartimeo, que estaba ciego. Jesús va entrando a Jericó y Bartimeo se entera de que está allí y comienza a gritarle: Señor, ten piedad de mí, Señor, Hijo de Dios, ten piedad de mí. Los demás le dicen: ya cállate, el maestro no te va a hacer caso, hasta que Jesús lo escucha y lo manda a traer y lo cura. Bartimeo nos enseña que la oración, en primer lugar, tiene que ser perseverante. ¿Cuántas veces en nuestra vida nos cansamos de pedir? Pensamos que ya hemos pedido lo mismo siempre, pensamos que Dios no nos escucha. Y en verdad lo que está buscando Dios es que nuestra perseverancia nos acerque más a Él, nos haga darnos cuenta de que solamente Él puede darnos el milagro que le estamos pidiendo. Lo segundo que nos enseña Bartimeo es que la oración tiene que estar centrada en Dios. La oración parte desde mí, pero se dirige a Dios. Es Dios su fin y por lo tanto la tengo que dirigir a Él. Bartimeo le dice: Señor, ten piedad. Tú, Señor, eres el único que puedes tener piedad. ¿Cuántas veces nuestra oración se centra demasiado en nosotros mismos? ¿Cuántas veces pensamos simplemente en nosotros y nada más? Cuando lo primero que tenemos que hacer es hablar con Dios. Queridos hermanos, no nos cansemos de orar, pero de orarle a Dios, no orarnos a nosotros mismos, no orar a la naturaleza, no orar a otros. Podemos orar a los santos pidiéndole intercesión ante Dios, pero a fin de cuentas está dirigida a Dios. La oración, por tanto, tiene que ser perseverante y tiene que estar centrada en Dios. Si quieres aprender a orar, imita al ciego: Señor, Hijo de Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. De la nada surge una mujer y le dice a Jesús: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Quería que liberara a su hija de un demonio que la tenía atormentada. Pero como no era judía, Jesús le dijo: yo no he sido enviado ahora a estas ovejas, déjame centrarme en lo que me tengo que centrar. Y sin embargo la mujer insistió, e insistió, e insistió. Y por fin lo logró. Y esta mujer nos da una enseñanza hermosísima, que en la oración no podemos desfallecer. Nosotros estamos acostumbrados, por la cultura en la que vivimos, a tener resultados rápidos, concretos y prácticamente sin esfuerzo. Y por eso la oración a veces nos cuesta tanto, porque la oración conlleva una constancia y una perseverancia para lograr no aquello que nosotros queremos, sino aquello que Dios quiere. La oración, más que mover el corazón de Dios, mueve nuestro corazón a aceptar lo que Él desde siempre ha sabido que nos va a regalar. La oración constante siempre es bendecida, porque qué padre que su hijo le insiste, no termina por hacerle caso. Qué padre que su hijo le grita, no termina por escucharlo. Dios quiere escucharnos, pero también quiere que aprendamos a pedir y a recibir lo que Él sabe que es mejor para nosotros. La oración, como toda actividad humana, requiere ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo voy a jugar fútbol, pues requiere una condición de tener un campo, unas porterías, un balón, unos jugadores. Sin ello no puedo jugar fútbol. Si yo voy a rezar, ¿qué 3 condiciones necesito para poder orar adecuadamente? Primero, tiempo.
Si no dedicas tiempo a la oración, ¿cómo vas a poder orar? Si yo quiero jugar, tengo que dedicarle tiempo para hacerme mejor. Si yo quiero rezar, tengo que dedicarle tiempo para hacerme mejor. No sueñes que con 1 minuto, 2 minutos diarios o 5 minutos cada semana voy a lograr rezar y voy a lograr orar como yo lo anhelo. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, dedícale tiempo, mientras más, mejor. Segunda característica, sé sincero. En la oración vamos a exponernos como somos ante Dios. No tenemos que engañarlo. No hace falta que uses palabras rimbombantes. No hace falta que le digas, Señor, mira, tú eres lo máximo, te quiero mucho, cuando en realidad tal vez estás enfadado con Él. Cuando en realidad quieres echarle en cara que te has sentido abandonado. No hace falta que seas quien no eres, porque solo Dios conoce lo profundo de tu corazón. Y al primero que engañarías, si no eres sincero, es a ti mismo. Sinceridad es ponerme tal como soy. El otro día escuché una anécdota que decían de una persona que salió de un hospital. Le acaban de dar la noticia de que su hijo estaba muy grave. Se acercó a la imagen de la Virgen que había afuera, comenzó a tomar el lodo que estaba debajo de la gruta y echárselo a la Virgen, como reclamándole que por qué no le ayudaba. Salió el policía y le quiso parar, pero detrás de él salió corriendo una hermana religiosa y le dijo, momento, no le digas nada, está rezando. Esta persona estaba precisamente siendo sincera. No venía a decir, madre mía, cuánto te quiero, qué buena eres. Venía a decirle, por favor, hazme caso. No sé ya qué hacer, te necesito. Por lo tanto, sinceridad, sé quién eres en la oración. Tercer característica, docilidad. En la oración Dios habla. Si no entras con ese corazón abierto, si no le dices al Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras, entonces esa oración nunca se va a convertir en oración verdadera. Porque toda oración es un diálogo y en este diálogo yo necesito tener apertura, que se llama docilidad. Si Dios me pide que cambie de amigos, lo haré. Si Dios me pide que deje un hábito, lo haré. Si Dios me pide que forme otro, lo haré. Porque la oración tiene como fin la transformación. Orar vale la pena, porque orar es hacerme cada día más amigo de Dios y conocerme más y ser quien debo de ser. Soy el Padre Adolfo, recen por mí, yo rezaré por ustedes. Bendiciones.